Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta y a mí personalmente fascinada. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla y créanme, fuera de ella también. El título lo dice todo. Amber Zell llama a Kerem Bürsin sorpresa y felicitaciones inesperadas. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar qué ha pasado, qué significa esta interacción y por qué ha generado tanto revuelo. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, esa chispa que siempre rodea a Andy y Kerem. Si son fans de ellos, si siguen de cerca sus carreras o simplemente les encanta el cotilleo del corazón, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a meternos de lleno en el tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos esforzamos por traerles lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento, y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? Resulta que recientemente nuestra querida Amber Zell hizo una publicación en sus redes sociales que encendió todas las alarmas y activó a toda la comunidad de fans. Pero no fue una publicación cualquiera, no. Fue una respuesta, una interacción con nada menos que Kerem Bürsin. Y lo más intrigante de todo es la forma en que se dio esta interacción y las palabras que usó Ande. Se trata de unas felicitaciones inesperadas y una llamada de sorpresa. Esto, amigos míos, es material de análisis para todos nosotros. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al día, Amber Zell y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional gracias a su exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real que cautivó a millones. Fueron meses de idas y venidas, de rumores, de confirmaciones, de momentos entrañables que compartieron en redes y que nos hicieron suspirar. Sin embargo, hace algún tiempo la pareja anunció su separación, un hecho que entristeció a muchos de sus seguidores que esperaban verlos juntos para siempre. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocados en sus carreras y proyectos individuales. Y es aquí donde entra la gran sorpresa. En medio de este escenario de caminos separados, Ande hace esta publicación que, como decíamos, ha generado un tsunami de reacciones. ¿Qué felicitaba Ande a Kerem? ¿Y por qué inesperadas? La especulación es la reina de estos momentos. Muchos han interpretado esto como una señal de que a pesar de la ruptura, la amistad y el respeto entre ellos perduran. Otros, con esa esperanza tan característica de los fans, han visto en estas palabras una posible puerta abierta a una reconciliación. Detallemos un poco más la publicación. Sin entrar en los detalles exactos de la imagen o el texto que podría haber acompañado a la felicitación, porque a veces estas cosas son sutiles y se prestan a muchas interpretaciones. El simple hecho de que Ande haya tomado la iniciativa de felicitar a Kerem por algo, y que ella misma lo califique como una sorpresa, ya nos dice mucho. Podría ser algo relacionado con un nuevo proyecto profesional de Kerem, un logro personal, un reconocimiento. Ustedes saben que Kerem es una persona muy activa en diferentes ámbitos, no solo en la actuación. Ha estado involucrado en causas sociales, ha emprendido proyectos interesantes. Y Ande, siendo una figura pública y habiendo compartido tanto con él, es natural que pueda estar al tanto de sus avances. La clave está en la palabra inesperadas. ¿Por qué serían inesperadas? Quizás porque el contacto público entre ellos se había vuelto mínimo o inexistente tras la ruptura. O quizás porque el motivo de la felicitación en sí mismo era algo que no se anticipaba. Imaginen la escena, un fan ve a Ande interactuando con Kerem después de un tiempo, y se da cuenta de que no es una interacción casual, sino una felicitación. Eso, para muchos, es una noticia en sí misma. Y la palabra sorpresa. Esto añade una capa de intriga. ¿Quién se sorprende más? ¿Ande al tener que felicitarlo? ¿Kerem al recibir la felicitación? ¿O somos nosotros, los espectadores, los sorprendidos? Probablemente un poco de todo. Para Ande tal vez la sorpresa venga de la propia necesidad de felicitarlo o de la forma en que se dio la ocasión.
Para Kerem, sin duda, una felicitación de Ande, especialmente si fue pública, podría ser una sorpresa agradable o, quién sabe, algo que le traiga recuerdos. Y para nosotros los fans, es la sorpresa de ver que la conexión, esa que tanto nos gustó, sigue existiendo de alguna manera. Vamos a analizar las posibles interpretaciones de esta interacción. Por un lado, está la interpretación más pragmática y madura, la de la amistad. Las rupturas sentimentales no siempre significan el fin de toda relación. Muchas parejas después de un tiempo logran mantener una relación cordial, basada en el respeto mutuo y en los buenos momentos vividos. Si este fuera el caso, sería un ejemplo muy positivo de cómo manejar una separación en el mundo del espectáculo, donde las cámaras siempre están observando. Ande, al felicitar a Kerem, estaría demostrando esa madurez y ese aprecio por la persona que fue importante en su vida. Por otro lado, tenemos la interpretación más romántica, la que todos los fans de Kerem y Ande suspiran por escuchar, la reconciliación. En el mundo de las celebridades, hemos visto innumerables casos de parejas que se separan para luego volver, a veces con más fuerza. ¿Podría ser este el caso de Ande y Kerem? Las felicitaciones, aunque parezcan un gesto pequeño, pueden ser el primer paso para reabrir conversaciones, para retomar el contacto de una manera más personal. La sorpresa podría referirse a que ambos, quizás, no esperaban sentirse tan inclinados a felicitarse mutuamente, o que la oportunidad se presentó de forma inesperada y decidieron aprovecharla. Es un escenario que, sin duda, ilusiona a muchos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el impacto de esta noticia? En las redes sociales, esto se ha convertido en un tema de conversación principal. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se han disparado. Los comentarios en las publicaciones de ambos, e incluso en las noticias que han cubierto este hecho, son una mezcla de alegría, esperanza, nostalgia y, por supuesto, alguna que otra especulación descabellada. Los fans están diseccionando cada detalle, buscando pistas, analizando cada palabra. Es fascinante ver cómo una interacción tan aparentemente simple puede generar tal nivel de interés y debate. Esto demuestra el profundo vínculo que Ande y Kerem crearon con su audiencia. No solo los conquistaron con su trabajo, sino que también los hicieron partícipes de sus vidas, de sus emociones. Y ahora, incluso en la distancia, esa conexión sigue viva. Es una prueba del poder que tienen los medios de comunicación social para amplificar estas historias y para mantener unidas a las comunidades de fans. También es importante considerar la perspectiva de Kerem. Aunque la publicación fue de Ande, la reacción de Kerem, si la hubo, también sería muy reveladora. ¿Ha respondido? ¿Lo ha hecho de forma pública o privada? Estas son las preguntas que rondan la mente de todos. Si Kerem ha respondido de alguna manera, eso añadiría aún más leña al fuego de las especulaciones. Más allá de las posibles interpretaciones románticas, esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y las conexiones humanas. En un mundo tan rápido y a menudo superficial, encontrar gestos de aprecio genuino, como unas felicitaciones sinceras, es algo valioso. Demuestra que independientemente de si una relación amorosa prospera o no, el respeto y el cariño por la persona pueden perdurar. Y esto en sí mismo es una lección importante. Quizás la sorpresa de Ande se refiera a que Kerem ha logrado algo verdaderamente excepcional, algo que incluso a ella le ha sorprendido gratamente. Podría ser un logro profesional de gran envergadura, un premio que no se esperaba, o incluso un gesto altruista que la ha conmovido. En cualquier caso, que ella haya decidido compartirlo con sus seguidores y calificarlo como sorpresa, le da un toque especial y significativo. Y pensemos en la influencia de la prensa y los medios. A veces estas interacciones, aunque sean privadas, son captadas y magnificadas por la prensa del corazón y las redes sociales. Esto puede crear una presión adicional sobre las personas involucradas. Sin embargo, en este caso, la publicación parece ser una iniciativa directa de Ande, lo que le da un matiz más personal y menos forzado. En resumen, la llamada de Ande Erçel a Kerem Bürsin como sorpresa y felicitaciones inesperadas ha sido un acontecimiento que ha capturado la atención de miles de fans. Ya sea interpretado como un signo de amistad duradera, un puente hacia una posible reconciliación, o simplemente un gesto de aprecio genuino, lo que está claro es que la conexión entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de gran interés. Nos recuerda que las historias de amor, incluso cuando toman rumbos diferentes, a menudo dejan una huella imborrable.
Y que a veces las interacciones más sencillas pueden ser las que más nos hacen soñar y especular. Esperamos que este análisis les haya parecido tan interesante como a nosotros. Es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades y las relaciones que forman pueden seguir cautivando a su público mucho después de que las cámaras se hayan apagado. La magia que crearon en Senkalkam parece haber dejado una marca imborrable, no solo en sus carreras, sino también en los corazones de sus seguidores. Y nosotros aquí en el canal estaremos atentos a cualquier novedad que surja, para mantenerlos siempre informados. Así que para resumir los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la reciente interacción de Hande Erçel con Kerem Bürsin, destacando sus felicitaciones inesperadas y el calificativo de sorpresa. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la amistad hasta la esperanza de una reconciliación, y hemos observado el gran revuelo que esta noticia ha causado en las redes sociales y entre los fans. Hemos reflexionado sobre el poder de estas interacciones y cómo mantienen viva la conexión entre las celebridades y su audiencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Me encanta poder compartir estas noticias y especulaciones con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta interacción de Hande y Kerem? ¿Creen que es solo una felicitación de amigos o ven una posibilidad de que retomen su relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy valiosos para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Estamos preparando contenido increíble para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.